compañeros, nos encontramos en la ciudad de Huaura, que tiene cerca de 50.000 habitantes, y les preguntaremos acerca de sus costumbres y leyendas en Huaura. El día de hoy estamos con el profesor Rafael Sernas, quien nos va a contar un poco sobre Huaura. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Queremos saber que además de la docencia, ¿qué otra profesión también realiza? A ver, un poquito largo, hago radio, escribo, canto, me dedico mucho al arte, para hacer más Más resumido. exacto. Mire, qué interesante. ¿Ya cuánto tiempo usted viene viviendo aquí en Huaura? Yo vivo en Huaura, hablando genéticamente, desde la época de mi tatarabuelo, que fue el primer alcalde republicano de Huaura. ¿Su nombre? Alejandro Guerra Márquez. Wow. Me fui como todo provinciano a los 15 años a Lima, hice vida en Lima, hice carrera en Lima, pero después regresé hace unos años a Huaura y ya me quedaba acá. Sí. ¿Y podría contarnos un poco acerca de las costumbres, bueno, las más predominantes que hay acá en Huaura? En Huaura es importante, como veo yo, por ejemplo, la Semana Santa. La fiesta de Semana Santa es muy arraigada en los huaurinos. Hay una costumbre nueva, que tiene 10 años, un poco más, que se festeja la Virgen de la Candelaria. Bueno, básicamente esas dos. Hay la fabricación de la guinda, que es lo tradicional. Ya más o menos, ¿qué tradiciones ya se han quedado en desuso, han quedado arcaicas? Aquí hay una historia, yo no lo vi, pero siempre todavía los viejos, los más viejos, para decir el más concreto, habla mucho del baile de los negritos. Se bailaba en Quasimodo, previo al Corpus, cuando salía la cosa el cáliz. Por la calle iban disfrazados de diablos, danzando alrededor de la procesión sin atrever a acercarse porque eran diablos. Cuando llegaba a la iglesia, está que un borracho, un promotor educativo ambicioso y un par de alcaldes ignorantes han permitido que tumben una iglesia que durante 4 siglos sobrevivió a múltiples terremotos, fue tumbado por un par de borrachitos. Ahora es un montón de adobes viejos. Allí sí se llevaba a cabo esa ceremonia. O sea, entraba la imagen religiosa y el diablo mayor hacía como que quería entrar y volvía a salir asustado. Era una danza negra de hombre negro, porque eran básicamente personas afroperuanas las que hacían eso. Lo que sucede es que Huaura fue un lugar con mucha presencia de esclavos, tanto como en Chincha. Lo que sucede es que aquí sí hubo mucho mestizaje porque el esclavo negro no era rural, era doméstico. Entonces, vivía dentro de las casas, porque en Huauras era el lugar donde llegaba. Tenían su casa de campo los nobles, ¿no? Venían a pasar un tiempo. Por eso dicen que el negro huaurino es el más racista que existe, porque desprecia al indio, porque el indio, el natural, siguió trabajando en el campo, siguió siendo dominado, golpeado, y el esclavo doméstico, el peruano, el negro, para no ser tampoco tan políticamente correcto, vivía en las casas y escuchaba lo que decía el patrón acerca del indio. Entonces cogían la misma actitud. Pero cuando Guillermo Lumbreras vino por primera vez a Huaura, hace ya 40 años, vino y dijo: ¿dónde están los negros? Pero yo dije: acá hay uno, ¿no? Porque mi abuela era negra y muchos guaurinos, la gran mayoría de guaurinos que tenemos, descendemos de personas negras, ¿no? Y había zonas en Huaura donde solamente había negros, hasta hace unos 60, 70 años. Y ahora ya no se nota mucho de eso. Ya no, ya como digo, acá ha habido muchísimo mestizaje, ¿no? Ya se han proliferado. Sí. Pero de pronto yo te presento a mi nieta menor y tú dices: mira, ve. Ahí está la raza de Huaura. Además de las costumbres, ¿no?, de estos bailes que hemos visto, ¿qué leyendas, ¿no?, de manera literaria encontramos en Huaura o se encuentran? Al menos una más prominente
A ver, a grandes rasgos, por lo menos las que yo conozco, porque hay leyendas que han ido desapareciendo y algunas personas no conocen. Ahí me contaron la leyenda del cabezón, el cabezudo, era una especie de duende que se escondía en las chacras, porque nosotros de muchachos, nuestro patio de juego era, de esta calle hacia atrás, el mercado no existía, era chacra. Y de Coronel Portillo hacia allá era chacra y río. Nosotros jugábamos a las escondidas en el río, nadábamos, nos hallábamos en el río, jugábamos a la guerrita hasta Montoya. Entonces, nadie decía que si venías muy tarde, te podías encontrar un señor chiquito, de cabello grande, que te saludaba. Si tú lo saludabas y te quedabas conversando con él, ya era lo que decía, ¿no? También se habla de la leyenda de un niño que se perdió en la época de la colonia, lo dejaron abandonado, la familia se fueron a Centinela, regresaron, lo dejaron abandonado, cuando volvieron no lo encontraron. Entonces cuando tú vas también tienes que venirte antes que anochezca, porque en cada curva hay un niñito que te saluda, y tú te vas, se despide, pero cuando das la curva a la siguiente curva ya está esperando otra vez para saludarte y despedirte hasta que, donde antes existía digamos, ya la división de lo que era el camino a Centinela, el cerro, y lo que ahora se conoce como Chacaca, porque siempre se conoció como Chacaca, hay un puente de madera, una gran acequia, y era la última vez que te saludaron, la última vez que te despedían. Así que tenías que venirte antes que. Y para nosotros, en nuestra época, nos íbamos a Centinela y arranca, ¿no? Nos veníamos muy rápido. Y a veces podía haber un niñito saludándote normal, pero sería muy corriente. Ya no te quedaban ya. Ya no. Miren, qué buenas. Y esas son las que no se conocen en realidad. Se conocen poco porque además hay una cosa en los pueblos por grupos, o ahora como todo pueblo antiguo, muy antiguo, tiene mucho más tiempo que la fundación misma, la fundación española. Cada sector tiene sus propias historias, sus propias costumbres, tenía, ¿no? Hoy en día es muy difícil encontrar, por ejemplo, un bogolino de cuarta o quinta generación viviendo aquí. La mayoría de las personas hace 3 generaciones atrás viajaban a Lima. Lo hice yo me fui, estoy en Lima, trabajé en Lima, hice mi vida en Lima. Mis hermanos igual. Yo por cosas del destino regresé y aquí vive mi hija, viven mis nietos, pero es muy raro. Se pierde, ¿no? Salvo que el 27 de octubre, que es la fiesta de Huaura, caiga sábado o domingo, entonces tú ves gente abrazándose en la calle porque aprovechan todo para venir y se abrazan y saludan tiempo que no te veo. Y retornan a su Vuelven un tiempo. Muchas gracias, profesor, estuvo bastante interesante. Muchas gracias por su disposición y por su tiempo. Aquí estamos con el profesor. En primer lugar, agradecerle por la entrevista y queremos si nos puede brindar su nombre, por favor. Sí, yo soy el profesor Mario Vitaliano Gutiérrez Rojas. Dígame, profesor. Mi especialidad es historia. Yo he elaborado casi toda mi docencia en el Luis Fabio Chamar. Y actualmente ya pues, soy cesante ya de 1991, ¿no? Y bueno, he sido presidente, fundador del Instituto Sanmartiniano de Huaura por más de 23 años, pero ya el año pasado he dejado, ¿no?, la presidencia. Bien, estoy a su servicio. Muchas gracias, profesor. La primera pregunta sería, su familia, ¿cuánto tiempo tiene residiendo en la ciudad de Huaura? Mi familia, mi esposa es huaurina. Yo y mis hijas también son huaurinas, ¿no? Bien, profesor. ¿Qué costumbres de Huaura usted nos puede comentar que ya se hayan perdido a través del tiempo? Mira, Huaura es una ciudad, diría, milenaria, porque debido al valle que tiene, sobre todo un río muy especial, ¿no? Y como uno de los pueblos más antiguos de esta región, siempre ha sobresalido, por ejemplo, en la época preincaica, luego en la época incaica, ¿no? Y tiene una trascendencia histórica muy especial en la gesta emancipadora.
las costumbres eran más que todo de arraigo español. Los negros con su costumbre, su manera de comportamiento y todo, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, una danza afro-peruana, diríamos, que se denomina la danza de los diablos, ¿no? La danza de los diablos, por ejemplo, ya se bailaba desde la época, ¿no?, colonial, nace de las costumbres de los negros, y ha prevalecido más o menos hasta 1955, algo así. Yo todavía era estudiante de colegio y tuve la oportunidad de observar cómo danzaban, y justamente esta danza se lleva a cabo en la fiesta de Quasimodo, que es 15 días después de la Semana Santa. Ya, porque ahora dentro de sus costumbres religiosas celebraba casi toda la Semana Santa. Era el pueblo que tenía más iglesias, ¿no? El pueblo que los españoles, cuando se instalan, traen las imágenes de España, que aún se conservan. Bueno, me gustaría saber de algún mito o leyenda que ya no sea tan popular, que tal vez sea de aquellas épocas, que usted conozca. Bien, mira, Huaura es tradición, es historia, es leyenda, y aún más dentro de su vivencia ha tenido, diríamos, como algo de misterio también. ¿Por qué? ¿Por qué tradición? Cuando San Martín llega, los españoles, como le decía, estaban radicados en Huaura. Y ellos, como Huaura está bien ubicado, por la parte de Sayán bajaban casi todos los diríamos, el mineral en plata y en oro que bajaba de Ollón, ¿no?, esa parte, y venía por Huaura. Y según dice la tradición, en cierta forma leyenda, de que venía acá al balcón y ahí hay un túnel, que les explico, y que por ese túnel, según la tradición y la leyenda, dice que el túnel se va al mar y sale en el Cerro Centinela. Es un cerro de gran altura que tenemos aquí al frente de la playa, ¿no? De la playa Centinela, especialmente para hacer ese deporte marítimo, ¿no? Y en verdad que ahí hay una especie de boqueo, como si fuera una salida del túnel, ¿no? Pero también que este mismo túnel, por el balcón, se comunica con la iglesia San Francisco. Y en la iglesia San Francisco también hay un túnel, que según dicen se comunica hasta Ingenio. Y que de Ingenio tiene ramificaciones un poco para el este, como quien se va allá. Ya. Pero que cuando llega San Martín de un momento a otro a Huaura, los españoles que tenían esa riqueza mineral, sobre todo el oro, ¿no?, ya no pudieron sacarlo, ni aún por el túnel que había, y que todo ese tesoro se quedó en Huaura. Huecos muy profundos, me consta porque yo lo observé, hasta que se trajeron. Lo que no sabemos es que estaba bien reservado, inclusive hasta el mismo gobernador de Huaura, que era nombrado por el gobierno, estaba ahí con ellos. Lo que el pueblo no sabe, ni nunca supimos, si encontrarían el tesoro o no lo encontrarían. 3, 2, 1. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerle a usted por esta pequeña entrevista que nos va a brindar. En primer lugar, queremos saber cuál es su nombre. Mi nombre es Hernán Arturo González Aramburu. Muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en Huaura? En Huaura yo tengo desde el año 75, desde 1975. ¿Y a qué se dedica usted? ¿O qué se dedicó, mejor dicho?
Yo en ese tiempo yo vine en cuestión del trabajo de la guinda, porque aquí la guinda era bien mentadita, había varias fábricas de guinda, y ahí vine a trabajar acá en Guaura y ya me quedé aquí en Guaura. Ah, ok. Sí, y ahora yo vivo acá en Socorro por motivo de un hijo que tengo y tiene su casa y automáticamente ahora con la edad que tengo ya él es el que me mantiene a mí. Ah, pues muchas gracias. Y lo que queremos saber nosotros es si nos puede contar o nos puede compartir alguna leyenda o un mito que sepa de Guaura. De Guaura, en Guaura hay un montón de mitos conforme se dice, ¿no? Bueno, la cuestión de la guinda, de que la gente decía, Guaura es la mata de la guinda, pero te voy a decir, tú llegas a un guaurino, le preguntas sobre la planta de la guinda, no la conoce. Mira, no conoce la guinda, pero aquí fue la mata del licor de la guinda. De aquí todos decían, Guaura es la mata de ahí conocerán la planta, pero tú vienes ahora le preguntas a un guaurino, no conoce la planta de la guinda. Yo he trabajado en la guinda y yo sí sé lo que es la guinda. Es un fruto que nace en la sierra. Ahorita no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero eso se vuelve como la uva, como la pasa se vuelve, y ahí es donde nace la guinda, porque acá en el Perú hay dos guindas, una nacional, la que es la guinda que te digo, y la otra la guinda chilena. Ese es más grande, tiene más producción, o sea que ese es mejor. Y si nos puede decir también una tradición, una fiesta costumbrista de Guaura que celebre. La Virgen de Guaura, la Virgen del Carmen. ¿Y qué realiza? No sé, un plato típico en esa festividad, o hacen una actividad, o cómo lo realizan. Sí, hacen actividad. Su día central es el 15 de julio. Su día central es la Virgen del Carmen. Y ellos hacen su actividad, pero en la capilla, al lado del puente. Ahí hacen sus actividades todos los años. ¿Y como qué platos típicos pueden realizar o cocinar en ese día? Bueno, acá te voy a decir que un plato típico, nombre de Guaura no hay, porque todos vienen de otro sitio y a cocinar platos ya costumbristas, pero de otro pueblo, ya no de Guaura. Ya. Ok, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Felicita Huertas. Gracias por la entrevista que nos va a brindar el día de hoy. Primeramente, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí en el distrito de Guaura? Ya 50 años. Ah, muy bien. ¿Podría contarnos alguna leyenda de aquí, de este distrito? Saber si conoce alguna. No, una leyenda no, sino una historia, ¿no? De la historia del Virgen del Carmen. Supuestamente ¿no? Dicen que había una mujer lavando pañales ahora donde está la iglesia. La iglesia, así al borde, ella lavaba ropa, o sea, parecían pañales. La persona que veía, ¿no? Lo veía, pero mientras que de un despiste de mirar, ya ella desaparecía. No era en sí una persona normal, ¿no? Que uno va, hablaba, todo, pero era que ella desaparecía, dice. De ahí vinieron esa historia que ella, ahí existía la Virgen, por eso hicieron la iglesia, ¿no? Su perpetuo ahí lo tienen, ahí vive. Ese es un dicho, una historia. Entonces ahí la han llamado, sí se llama Carmelo, Virgen Carmelo es su nombre, y allá han puesto Virgen del Carmen, que está casi en Puente de Guaura, frente, ¿no? Ahí se encuentra, ahora es bien conocida, al que nosotros creemos es una Virgen bien milagrosa.
pedidos a veces se cumple, ¿no? Uno desea algo, pide a ella. Para mí sí, la Virgen me ha cumplido mis deseos, ¿no? Y tengo fe en ella. Más que decir, ya, no me acuerdo. Ay, ya. Gracias. Muchas gracias, señora Felicita, por esta historia que nos acaba de brindar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Crisol. Quisiera saber, ¿hace cuánto tiempo usted tiene viviendo acá en Huaura? Ya toda la edad, casi 40 años. ¿Y usted actualmente a qué se dedica? A la construcción. ¿Usted sabrá algún mito, alguna leyenda de acá, de Huaura? Bueno, un mito de que donde está el campanario hay lo que lo llaman un túnel que desemboca a la playa Centinela. Por ahí San Martín y sus tropas salían hacia la playa, porque por esos tiempos los españoles quisieron atacar a las tropas de San Martín, y San Martín, como se dice astutamente, por ahí se movía con sus tropas y desembarcaba en la playa que se conoce más como la playa Centinela. ¿Y alguna costumbre de Huaura? La costumbre también es de la Virgen del Carmen, ¿no? Que cada año es una tradición que se celebra el 15 de julio. De cada año es una tradición de añísimo, donde que la imagen de la Virgen del Carmen todos los años sale del 15 al 16 de julio, y vienen gente de Chancay, de Huaral, de toda esa zona, y es escuchado a nivel nacional. Es una costumbre del pueblo de Huaral. ¿Alguna anécdota que usted tenga, ya sea de su familia, de usted o algo, que le marcó mucho? La anécdota es que mi familia, por ejemplo, unos creían en la Virgen del Carmen, y también tengo familia que son cristianos, y entre ellos discuten de la forma de la costumbre de la Virgen del Carmen y la tradición evangélica. Muchas gracias, señor. Bien.